Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Bien, vamos a permitirnos que el Señor nos hable a través de su palabra. Amén. Es la palabra del Señor la que hace la obra en nuestros corazones. Amén. Vamos a mirar en el libro de los Salmos un versículo muy conocido. Salmos 138, el verso 8. Amén. En el nombre de Jesús, Salmos 138, verso 8, saludamos a toda la familia virtual. Salmos 138, verso 8. Todos los que estamos aquí, los que están ahí en sus casas, a una sola voz, digámoslo en el nombre de Jesús. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Dando un gloria a Dios, pueden sentarse. Gloria a Jesús. Pueden sentarse en el nombre del Señor. Bueno, la verdad es que quisiera que el Señor nos ayudara para dar respuesta a unas preguntas que una hermana me mandó al celular, y vamos a ponerle el tema de esas preguntas, y es: ¿cómo hago para saber el propósito de Dios en mi vida? Amén. Esto les llegó al celular de la hermana Audelina, un familiar, y hizo varias preguntas. ¿Cómo moverme en el propósito de Dios? ¿Cómo sé cuando las cosas vienen de Dios o no? Son preguntas interesantes, ¿cierto? Así que entonces vamos a mirar a través de la palabra del Señor, y quiero que miremos en unos minutos cómo saber cuál es el propósito de Dios en la vida de nosotros. Amén. Bueno, el salmista dice que el Señor, aquí dice cumplirá como si fuera un futuro, pero realmente nosotros sabemos que el Señor cumple. Así que es hoy, mañana y aún pasado mañana. Así que el Señor ha cumplido el propósito desde antes, en el pasado, en el presente y en el futuro. Lo va a hacer, porque los planes del Señor nadie los puede interrumpir. Pero me llama la atención cómo el salmista dice Jehová cumplirá, porque recordemos que es una canción. Así que él está inspirado y él está con certeza y dice: Jehová cumplirá su propósito en mi vida. Tu misericordia, porque es una oración cantada, oh Jehová, es para siempre. Y él le dice: no desampares la obra de tus manos. Pero usted y yo sabemos que él no la desampara. Él no desampara la obra que él ha iniciado, porque lo que él inicia, ayúdeme, lo termina. Él lo termina. Amén. Él perfecciona su obra. Entonces quiero que miremos unos ejemplos. Por causa del tiempo, solamente vamos a hablar sobre Pedro, pero no quiero que lo busque, sino que preste atención, y luego vamos a mirar algunos versículos al final. Pero quiero que iniciemos cuando el Señor le hace el llamado a Pedro. La Biblia menciona que él llamaba ¿cómo? Simón. Y resulta que el significado del nombre Simón tiene que ver con una caña, pero de esas cañas que son como de esas hojas, pero la caña, ¿no?, que lleva el viento. O sea, como de esas frágil, totalmente frágil. O sea, estamos hablando de algo que muy fácil se puede doblar, se quiebra, eso es. Entonces, la persona de Simón, yo quiero que miremos y recordemos cómo era. Cuando él estaba pescando, el Señor le dice que le permita en su barca. Eso lo encuentra en Lucas, pero lo va a mirar lo va a mirar luego que usted lo estudie, Lucas capítulo 5, pero présteme atención. La Biblia menciona que entonces viene el Señor y toma la barca de Pedro y comienza a enseñarle a la multitud. Y cuando después él entonces
le dice, boga mar adentro. Habían pescado toda la noche y no había, ¿qué había pasado? Ustedes lo saben, nada. Pero resulta que él dice, en su experiencia, él dice, yo sé que no hay nada porque él era un pescador experto. Dice, pero en tu palabra echaré la red. Y la historia dice que entonces saca una gran cantidad de peces. Pero lo sorprendente aquí es que cuando eso ocurre, los ojos espirituales se le abren a Simón. Y no solamente ocurre que se le abre, que tiene que ver con la revelación, sino que me llama la atención que el Señor le dice, Simón, no temas, desde ahora serás pescador ¿de qué? Aquí ahora le dice cuál es el propósito de la vida de él. ¿Quién le dice? Jesús. Así que paso número 1, ¿cómo saber cuál es el propósito de Dios en mi vida? A través de Jesús. Solamente a través de Jesús. Y entonces ahora preguntémonos, ¿cómo hago entonces para que el Señor me hable? Usted y yo lo sabemos. A través de su palabra. Cuando usted y yo oramos, le hablamos al Señor. Pero cuando oímos o leemos las escrituras, Él nos habla. Pero yo también quiero decirles que el Señor nos habla con su voz. Y usted ha estado orando y resulta que a través de la palabra, Él comienza a traerle a su mente quizás la historia o quizás un versículo o quizás sencillamente le dice, no hagas eso. Y usted sabe que, usted dice, pero es que tengo como una corazonada. Pero es que no es una corazonada. Usted sabe que es Dios el que le está diciendo, no lo haga. Porque lo que quizás queremos hacer va en contra de la palabra. Por eso la palabra del Señor nos habla, pero la voz del Señor nos inquieta. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces ahora quiero que miremos que ya entonces, ahora Simón sigue al Señor. Más adelante el Señor comienza a cambiar la identidad de él. Porque al transcurso de estar cerca del maestro, el maestro se da cuenta cómo es Simón. Simón es como sanguíneo. Quiere decir que es muy extrovertido. Y entonces él, como algunos que actuamos por impulsos. Así que en un momento dado nos está pasando algo y como que ni lo pensamos, reaccionamos. Hay otros que no, porque son más calmados, son flemáticos, son melancólicos. Pero resulta que el sanguíneo, como era Simón, era arrebatado y de una vez lo hacía. Por eso le cortó, ¿recuerdan? La oreja al soldado. Pero él había momentos en que estaba en los picos y decía, Señor, yo te voy a seguir hasta la muerte, Señor. Pero luego lo vemos negando al maestro. Lo vemos arrebatado, que en el mar, cuando él ve que ya no es un fantasma, sino que se da cuenta que es el Señor, le dice, los otros se quedan calladitos. Y él dice, Señor, pero es que si eres tú, manda que yo vaya a ti. O sea, él es arriesgado, totalmente arriesgado. Y el Señor le dice, ven. Y él comienza a andar sobre las aguas. Pero así mismo, como es arriesgado, era como esa caña que era fácil de quebrar. Así que en un momento dado se quiebra su fe. Y cuando se quiebra su fe le dice, Señor, sálvame, que perezco. Y el Señor entonces lo toma y lo entra en la barca y él se siente seguro. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces nosotros también nuestra fe se quiebra. ¿O no es así? Y tenemos la palabra y sabemos que el Señor está con nosotros. Y como que la fe al quebrarse, ¿por qué? Porque sentimos temor. Porque llegan a nuestra vida temores. ¿Cómo no en el momento, en la humanidad, cuando ya fue la humanidad de Simón o de Pedro, ¿qué sucede? Él sintió que ya, ¿cómo así? Las olas.
¿Cuántas cosas le pasarían por la mente? Como cuando usted y yo tenemos temores, nos pasan infinidades de cosas en la mente. Y muchas veces creemos, ya nos vamos a morir. Jamás vamos a obtener lo que el Señor nos dijo. Porque el Señor le dijo, ven. O sea, ¿cuál era el propósito? Era estar donde estaba Jesús. Y llegó, claro, pero ¿por qué? Porque el Señor lo tomó. Así que sí. Pero resulta que él en el momento se quebró. Así que todos hemos vivido esta experiencia. Yo digo que todos porque no creo que haya alguien que diga, no, yo siempre he tenido mi fe en alto y yo nunca he estado abajo. No, yo creo que todos hay momentos en que hemos estado abajo que decimos, necesito ayuda. Ayúdeme, Señor. Amén. Pero hay algo bonito y es que el Señor cambia la identidad de ese endeble. Porque el propósito del Señor con la vida de Pedro se va aclarando. Déjeme decirle que el propósito de Dios con nosotros se tiene que ir aclarando. Totalmente se tiene que ir aclarando. Aunque pasen momentos terribles. ¿Quién le gustaría estar en el momento cuando, estar en los zapatos de Pedro cuando lo negó? Pero nosotros lo hemos negado. Hay momentos que hemos fallado. Amén. Hay momentos que hemos cometido errores. Yo no sé si usted ha sentido lo que yo les voy a decir, pero cuando hemos cometido errores, nuestro corazón se entristece y hemos llorado, pero a veces no sintiendo la presencia de Dios, sino del dolor de haberle fallado a nuestro Dios. ¿Es así? Amén. Entonces, ¿cómo es el Señor tan hermoso que resulta que ya le había dado otro nombre? Pedro. Y Pedro significa ¿qué? Piedra. Y la piedra es firme, roca, estable. Así que entonces, déjenme decirle que el Señor va cambiando nuestra identidad que traíamos de afuera, o que quizás aunque hayamos nacido en un hogar cristiano, todavía no, como que no reaccionamos qué es lo que el Señor quiere con nosotros. Pero a medida que caminamos con Él, a medida que estamos cerca de Él, entonces Él comienza a dejarnos ver cuál es el propósito. Y lo más grande, lo más maravilloso es que comienza a establecernos aún a pesar de los errores que cometemos. Aún a pesar de los errores, el Señor comienza a dejarnos ver cuál es el propósito que tiene con nosotros. Y entonces la Biblia menciona que el Señor cumple el propósito que tiene con la vida de Pedro. ¿Sabe cuándo? Cuando se levanta a anunciarles a los que están en el aposento alto, allí comienza a cumplirse algo maravilloso. Y es que la revelación que el Señor le había dado, ahora Él les dice, mire, estos no están borrachos. Él ya estaba completamente seguro de que tenía la autoridad, pero antes, cuando se sentía amedrentado porque le había fallado al Señor, no tenía autoridad. Cuando le fallamos nos sentimos que ¿cómo lo vamos a hacer? Pero el Señor le perdonó, y él sintió el perdón del Señor cuando le decía, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me ama? Apacienta mis ovejas. Así que él sintió lo que usted y yo hemos sentido a través de la palabra del Señor, que Él nos ama. Y como Él nos ama, comienza a darnos oportunidad. Y déjeme decirle que es allí donde usted y yo tenemos que pararnos firme. Porque el enemigo va a querer acusarnos, va a querer hacernos sentir mal, va a querer hacernos sentir que no podemos, que esto, que lo otro. Pero déjeme decirle que el poder que está en su vida y que está en la mía, que es Dios mismo, hermanos, es sobrenatural para contrarrestar las fuerzas del mal. Amén. Esto es algo grande. Pedro ahí lo entendió. Él entendió que era algo maravilloso, y entonces les dice a todos, mire, bautícesen
para perdón de sus pecados, invocando el nombre de Jesús. La revelación ya la tenía en sus vidas. Yo quiero preguntarles, ¿ustedes tienen la revelación? ¿Cierto que sí? La tenemos. Y como ya tenemos la revelación, no podemos, hermanos, que el enemigo nos haga creer que el Señor no va a cumplir el propósito en nuestras vidas. Porque el propósito, hay propósitos generales, salvarnos. Hermanos, no es que nos va a salvar, es que ya nos salvó. Si usted y yo hemos sido bautizados, y usted me va a decir, hermana, ¿y si yo pequé? ¿Y si yo caí en adulterio? ¿Y si yo caí en fornicación? ¿Y si yo me robé algo? ¿Y si yo hice esto? ¿Yo perdí la salvación? Si usted no se arrepiente, se pierde. Pero si usted se arrepiente y le pide perdón al Señor, hay algo hermoso. Y es que esa sangre está vigente. Esa sangre nos lava de todo pecado. Así que ya no necesitamos otro bautismo, porque ya el bautismo lo tenemos. Un bautismo solamente. El Señor ya lo tenemos, es un Señor. Ahora lo que tenemos es que la fe es una. Y por eso en esa fe vamos a estar completamente con la seguridad de que el Señor perdona nuestros pecados. ¿Cómo lo vamos a saber? Vamos a comenzar a experimentar. Y usted va a decir, ¿cómo vamos a experimentar? Curioso. Lo curioso es que el Señor le dio la oportunidad a Pedro de comenzar a predicar, pero las predicaciones de Pedro no eran solamente palabras. Lo hermoso era que cuando Pedro predicaba, el Espíritu de Dios se derramaba. Era que cuando Pedro pasaba, los enfermos se sanaban y era el que había fallado. Yo no sé si alguien me puede comprender lo que quiero decirle de parte de Dios. Es que no te quedes con la voz de parte de Satanás donde te dice, no vas a poder servir, no vas a poder esto porque hiciste esto. No, invoca el nombre de Jesús y démonos cuenta que Él no ha apartado el poder de Dios de nuestra vida. El poder de Dios está en nosotros y necesitamos experimentar y no solamente ver la gloria de Dios, sino creerlo. Por eso es una sola fe, creerlo. Pero como el enemigo se viene con fuerza, entonces pareciese que nos intimida y nos hace creer. Vamos a poner ejemplos. ¿Quién no ha tenido problemas en la casa? ¿Quién no tiene quizás alguien que tenga un hijo en las drogas, en el alcohol? Alguien que tenga un hijo que usted ve que hay un vicio, cual sea, que lo está hundiendo. ¿Qué no decir de la pareja? O vamos más cerca, o nosotros mismos. Y entonces, como está eso ahí presente, como que el enemigo nos hace ver meramente natural. Pero yo quiero decirle algo. Es que tenemos que comenzar a darnos cuenta que el bautismo, que la sangre de Cristo, que la fe en Él es más poderosa que la que usted y yo creemos. Hermanos, es más poderoso de lo que quizás hablamos. Es algo verdadero. Es más, hermanos, que hablar en lenguas. Es más grande. ¿Por qué digo más que hablar en lenguas? Porque usted no se puede quedar simplemente diciendo yo quiero hablar en lenguas. Ese poder tiene que ser notorio para ayudar a otros. Eso no es para que nos vean, eso es para ayudar a otros. Así que uno de los propósitos es servir. Amén. Propósitos generales. Propósitos generales es servir. Ahora hay otros propósitos que el Señor tiene desde que nos formó en el vientre. Pasemos a otro personaje. Jeremías dijo, Señor, ¿cómo se le ocurre enviarme? Yo soy un niño. Y aquí va para los que son jovencitos. Y ojalá presten atención a cada prédica. Presten atención cada que ustedes toman la Biblia. Hermanos, este libro no es un libro común y corriente. Tampoco podemos idolatrar el libro. No, usted puede subrayar el libro. O sea,
que el Señor me ayude a transmitirles esto. El poder no está en las hojas. El poder no está en el libro como tal. Está en lo que contiene el libro. Así que no se trata de que no lo raye porque no, la palabra de Dios la contiene la Biblia y es lo que debemos guardar en nuestros corazones. Así que los jovencitos, los jóvenes que están aquí, las señoritas, yo quiero decirles algo. Experimentemos el propósito de Dios ya. Cuando yo les digo ya, era lo mismo que el Señor le estaba diciendo a Jeremías. Es que desde el vientre de tu madre te di por profeta a las naciones. No lo sabía. Él no lo sabía y él tenía temor. Miren, permítanme decirlo de esta manera. Desde el vientre hay personas que el Señor eligió para que cantaran, para que tocasen para la gloria de Él. Pero no es a todos. Y si no, todos tocaríamos piano. Todos cantaríamos bonito. Pero resulta que no. O quizás usted me va a decir, ¿y la predicación? Yo le voy a decir que hay una excepción. Y es que el ir a predicar sí es de todos. Porque es que predicar es dar testimonio. Y nos han vendido la idea de que, usted no tiene el don de predicar. Es que usted no tiene el don. No, qué pena. Pero es que predicar es hablar de lo que Dios ha hecho con nosotros. Es de lo que Él nos ha dado. Así que predicar sí podemos. Los que no podemos tocar piano sí podemos predicar. Los que no podemos cantar sí podemos predicar. Y los que pueden cantar y tocar piano tienen una dicha mayor, porque ellos también pueden predicar. Todos lo podemos hacer. Todos. Desde que usted comience a leer las escrituras, yo le digo algo. Preguntémonos, ¿la revelación es para algunos? ¿Acaso no dice el Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces? Así que el propósito de Dios en tu vida lo vas a ver a medida que escudriñamos este libro. Amén. Así que usted quizás está pensando y diciendo, hermana, pero es que yo también la primera vez que me pasaron a predicar, yo dije, yo no puedo. Y salí diciendo, nunca más. Ya estaba casada y mi esposo me regañó. Pero el regaño no me hizo efecto. Me hizo efecto cuando le hablé al Señor y entendí la palabra. Porque es que la palabra de Dios dice, póngale cuidado como dice, id y predicad este evangelio a toda criatura. Y se lo dice a sus discípulos. Yo le pregunto, ¿usted es un discípulo? ¿Por qué María Magdalena, cuando fue a buscar al maestro, ella que creía? Que él estaba muerto. Pero resulta que se encontró con una sorpresa, y es que la tumba está vacía. Y ella se va llorando y se encuentra unos ángeles y no los reconoce. Ella llorando dice, ¿ustedes saben dónde está el maestro? Dígame en dónde está. Todavía no tenía la revelación de lo que estaba viviendo. Más adelante se encuentra al mismo maestro y no lo reconoce. Pero cuando el Señor le quita el velo, entonces ahí le dice, Rabí. ¿Por qué? Porque lo conoce. Y es él el que le dice, vaya y dígales a los otros que he resucitado. ¿Quién la mandó? Jesús. Así que yo no sé de dónde sacan que las mujeres no podemos predicar. Si el mismo Señor fue el que le dijo a María, vaya y dígales. Y cuando llegó donde estaban los discípulos, ¿qué hizo? Les reprochó porque no habían creído al anuncio de las mujeres. Porque esta palabra no es solo para hombres. Lo más hermoso es que esta palabra es para hombres y mujeres, niños y niñas, adolescentes, jovencitas, jovencitos. Es para todos. El propósito de Dios es para todos. Aleluya.
Jesús. Entonces la otra pregunta, ¿cómo me puedo mover en el propósito de Dios? Cuando hablo con Él, es así. Si no tenemos relación con Él, no nos vamos a mover. Necesitamos sacar tiempo para orar. Desde los más pequeños hasta los más grandes, necesitamos entender que la oración es sumamente importante. Cuando yo oro, entonces tengo la oportunidad de preguntarle al Señor por dónde me muevo, cómo lo hago. Y el Señor nos va a través de su palabra, tan hermoso que por eso es que venimos y nos sentamos a oír. ¿Saben por qué? Porque oramos. Y es tan hermoso que escuchamos un mensaje y uno dice, el Señor me habló, el Señor me dijo, y quizás el otro ni le entiende, pero usted se va convencido de que el Señor le habló. ¿Por qué? Porque ya había orado. Por eso a veces oramos y le decimos, Señor, si este trabajo es de parte tuya, que se dé, y si no, que no se dé. Y si se dio, usted dice, estoy en el propósito de Dios. Y también Él nos dice, hasta aquí, ya no más. Todo es hermoso cuando hablamos con Dios, pero déjeme decirle que a veces cuesta. A veces cuesta, pero necesitamos comenzar a tener los hábitos de disciplina. No te acuestes sin orar, no te levantes sin orar, porque vas a pelear en el día. Se lo aseguro por experiencia propia. Si no oramos en la mañana, al rato estamos iracundos, enojados por algo. ¿Saben por qué? Porque se nos ha olvidado estar cerca del que nos da la paz. Porque se nos ha olvidado estar cerca del que nos da el gozo. Entonces cuando estamos cerca, es como Moisés cuando estuvo cerca del Señor por varios días. Cuando bajó, ¿qué pasaba? Resplandecía. Por eso cuando estamos cerca de Él, resplandece la alegría, la paz en usted y en mí. No dejemos de orar. Amén. Y ahora quiero que miremos lo otro, y es, ¿cómo sé cuando las cosas vienen de Dios? ¿Cómo lo sabemos? Todo lo que va en contra de la palabra no viene de Dios. Todo. Absolutamente todo. Por eso es importante que lo leamos. Es que me siento atraída por alguien del mundo. La Biblia dice que comunión tiene la luz con las tinieblas. ¿Será que puedo saber si eso viene de Dios o no? ¿Cómo sé si un trabajo viene de parte de Dios? No, es que tiene estas cláusulas el trabajo y me está impidiendo que yo viva en santidad. ¿Será que sé si es de Dios o no? Ahora hablemoslo un poquito más cerca de nosotros. ¿Cómo sé qué pareja elegir? ¿Sabe cómo lo sabemos? Siendo amigos del Señor. Porque hay gente que pareciese bien buena, con una apariencia de oveja, pero el corazón lo conoce Dios. Y cuando usted y yo venimos y nos arrodillamos y le decimos, Señor, muestra el corazón de esa persona, ¿usted cree que Dios muestra el corazón? Lo muestra. Lo muestra. Así que cuando yo soy amiga del Señor, ¿sabe qué dice el Señor? ¿Cómo voy a dejar a mi amigo Abraham sin contarle lo que voy a hacer en Sodoma y Gomorra? Así que sí tenemos bases bíblicas donde cuando el Señor es amigo de alguien, le cuenta. Así que no nos dejemos engañar, porque hermana que está pidiéndole al Señor un esposo, o el hermano que le está pidiendo al Señor un esposo, pídale al Señor que le muestre el corazón y las aptitudes se van a ver reflejadas. Ahora quiero entrar, permítame, en este punto que el Señor trae a mi mente. ¿Cómo quiero yo que el Señor cumpla el propósito de promesas? Porque nos ha dado promesas. Si yo no pago deudas, no espere que el Señor me dé las promesas. Porque los ladrones, ¿qué pasa? Fácil. Así que comencemos a hacer una lista. Hagamos la lista. Y si usted le debe a alguien, no tengo bendición económica. Pero es que si yo le estoy debiendo a alguien,
eso puede detener la bendición de Dios. Si yo estoy actuando de una manera injusta, la Biblia menciona que los justos son los dichosos, los bienaventurados. Así que no seamos injustos con la suegra, no seamos injustos con los padres, los hijos no seamos injustos con nuestros padres, ni los padres con los hijos. No hagamos preferencias. Si le vamos a dar un bocado, hermanos, démosle el bocado a todos los que tenemos en casa. Si usted tiene un almuercito y le llega a alguien y usted dice, no, yo no lo sirvo hasta que se vaya la visita. No, para que el propósito de Dios en la economía, en su vida y en la mía se cumpla, ponga las manos, ore por ese almuercito, destápelo y sírvalo. Porque si el Señor multiplicó, hermanos, peces y panes para multitudes, usted y yo también miraremos la gloria de Dios. La vamos a ver. Pero tenemos que ser justos. Tenemos que ser justos. Pero a veces guardamos el almuercito para que la gente se vaya. Tenemos que aprender la justicia. Hermanos, guardamos en nuestro armario, en nuestro closet, un montón de ropa esperando que bajemos de peso. Que porque cuando éramos más delgaditas, pero algún día, saque esa ropa y déla, que el Señor le va a bendecir. Así que seamos justos para que el justo nos bendiga a nosotros. Amén. ¿Por qué a veces no vemos la justicia divina? Hermanos, porque engañamos. No, a Dios no. Nos engañamos nosotros. Cuando nosotros, escúcheme esto, le damos al Señor, partimos el diezmo, cogemos y decimos, nadie sabe, dividámoslo. Yo doy solamente esto. Diga, ¿quién se engaña? Nosotros. Pero ¿por qué si yo? No, nos estamos engañando. Allí no hay bendición. Y no me refiero solamente a la bendición económica. Esa impide muchas más. En cambio, una persona que no es de la iglesia y sabe lo del diezmo porque lo escuchó, esa persona tiene bendición económica, pero necesita bautizarse, necesita congregarse para que el resto de bendiciones también le alcancen. Pero nosotros muchas veces estamos padeciendo en que el Señor no cumpla el propósito en nuestra vida por los errores que cometemos. Ahora vámonos a lo que le pasó a Pedro. No puede el Señor hacer con nosotros lo que pasó con Pedro. Lo perdonó y lo llevó a ser un ejemplo. ¿A dónde? A Jerusalén. Fue uno de los pioneros para predicarle a Jerusalén, a Samaria y a los gentiles. Entonces yo quiero decirle con toda certeza que no le agache la cabeza al diablo. No te quedes llorando porque cometiste el error. No te quedes allí diciendo, es que yo ya, vea, esto me acusa. No, levanta las manos y dígale, Señor, esto me está acusando, yo esto lo pongo en tu presencia. Ayúdame a arreglarlo y vas a ver cómo Dios cumple el propósito con tu vida y también con la mía. ¿Lo vamos a hacer? Pongámonos en pie. Vamos a orar. Vamos a orar. Estoy completamente segura que hay alguien. Yo quería leerles, pero solamente les voy a leer este versículo en el nombre de Jesús. Dice Job 42:2. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Eso lo dijo Job. ¿Será que hay alguien que lo cree? Aunque haya fallado, ¿será que hay alguien que se acoge a la misericordia de Dios para que el Señor lo levante y lo bendiga en todas las áreas y cumpla el propósito de Dios? ¿Sabe cuál es el propósito de Dios? Usarnos en nuestra familia, usarnos en la iglesia. Así que levanta la cara y no te dejes achantar por el enemigo, aunque le hayas fallado al Señor. El Señor lo que quiere es que tú y yo le sirvamos con el alma. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Mi
Proverbios 19:21. Muchos pensamientos en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor prevalece. Esto es hermoso. Lo que el Señor tiene para usted y para mí no nos lo va a quitar. No nos lo va a quitar. Y si usted está aquí o si está mirando o vas a mirar esta transmisión, este mensaje, es porque el Señor nos ama. Nos ama. Y si hay alguien que sabe que está rodeado de pecado, o usted sabe que está pasando por algo que no quisiera, levante su mano y dígale: Señor, cumple el propósito conmigo. Direccióname, Señor. Oh, Señor, que tu palabra me ilumine y aparta de mí todo pecado, porque yo soy tu hijo, aunque te he fallado, porque yo soy tu hija. Señor, me arrepiento, perdóname y sácame de donde me encuentro. ¿Sabe dónde estaba Pedro otra vez? Allá pescando, pero el Señor ya le había dicho que él iba a ser pescador de hombre. Quizás usted y yo ya estamos otra vez donde no deberíamos estar, pero el Señor nos va a sacar. El Señor nos va a sacar para poder, hermano. No te vas a morir hasta que veas la gloria de Dios. No nos vamos a ir hasta que el Señor cumpla el propósito que tiene con nuestras vidas. Gloria al nombre de Jesús. Oremos, pero dígalo creyendo. Yo no sé si hay alguien que cree esta palabra, pero yo la creo. Si usted ha venido teniendo días que no puede orar, ha venido teniendo momentos en que dice: no, ya el Señor me dejó, yo ya no lo siento. Mentiras. El Señor no te ha dejado, Él no te ha abandonado. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Aleluya, aleluya. Invoca el nombre de Jesús conmigo. Si hay alguien ahí en su casa que ha recibido este mensaje y crea la palabra en el nombre del Señor, podemos decir como el salmista: tú cumplirás el propósito en mi vida. No desampares la obra de tus manos. No la desampares, Señor, no la desampares. En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús. Yo quiero que hay alguien que debe reprender. Hay alguien que tiene que pararse frente a lo que le está dañando. Hay alguien que tiene que invocar el nombre de Jesús con autoridad. Alguien que me ayude a levantar una oración con el alma. Alguien que diga: hay poder en el nombre de Jesús. Alguien que lo adore creyendo que será libre ahora mismo. En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús. Oh, Señor, hay libertad para mi familia. Oh, todo espíritu de estorbo, todo espíritu de adulterio, de fornicación, de estafa, todo espíritu inmundo que nos ha hecho bajar la cabeza, en el nombre de Jesús le levantamos, mirándote a ti, porque poniendo los ojos en ti somos más que vencedores. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Dáselo con el alma, pero dáselo creyendo, dáselo creyendo. Dáselo creyendo en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hermano, ayúdame a invocar el nombre de Jesús. Se tiene que retirar todo espíritu inmundo que ha venido para tenernos agachados. Oh, todo espíritu que ha venido para tenernos como tenía esa mujer encorvada. En el nombre de Jesús se va de nuestras vidas. En el nombre de Jesús eres libre por la palabra. En el nombre de Jesús hay poder. Sí, podemos levantarnos y estar en el propósito de Dios. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Hermano, tú eres libre por la palabra. Hermana que me escucha, tú eres libre. Invoca el nombre de Jesús. Eres libre ahora mismo. Eres libre en el nombre de Jesús. Sí podemos ser fieles al Señor. Sí podemos ver el propósito de Dios en nuestra vida. En el nombre de Jesús, esta palabra es vencedora. Esta palabra es victoriosa. Esta palabra es tu palabra, Señor, es tu palabra. Aleluya. Es
Si tienes que orar por un familiar, hazlo. Si tienes que orar por alguien, hazlo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús, la familia de mi esposo, la parentela de mi esposo es libre. La familia mía es libre. La familia de mis hermanos de aquí de Álvarez son libres por la palabra. La familia de aquellas, Señor, que están viendo esta transmisión, hay libertad en el nombre de Jesús. Yo no sé si hay alguien que puede sentir la gloria de Dios. Yo no sé si hay alguien que puede hoy llenarse y ver cómo el Señor te levanta. Aleluya. Oh, para la maicina, la mala, maijana, la maizana, la mamá. Aleluya. Oh, para la jana, la maicina, la majana, la mai. Espíritu inmundo que se ha apoderado de alguien, te reprendemos en el nombre de Jesús. Esa vida es para la gloria de Dios. Esa vida le pertenece al Señor para dar testimonio de un mensaje glorioso. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, para la mara, la maizana, la bajara, la maizana, la mamá. Llénate del poder de Dios. Llénate del poder de Dios. Él te ama. Él no te ha desechado. Él no te ha desamparado. Él te sigue amando. Oh, Él no desampara el propósito que tiene contigo. Él no desampara la obra de sus manos. En el nombre de Jesús eres libre. En el nombre de Jesús eres libre. Alguien que invoca el nombre de Jesús. Alguien que invoca el nombre de Jesús creyendo. Amén, amén. Invoca el nombre de Jesús por tu hijo aunque no esté aquí. Invoca el nombre de Jesús por tu esposo aunque no esté aquí. Invoca el nombre de Jesús por tu familia aunque no esté aquí. Invócalo. Hay poder en el nombre de Jesús, la vida de mi hermano Edison. Hay poder en el nombre de Jesús, la vida de mi hermano Jorge. Hay poder en el nombre de Jesús. Nuestra vida te pertenece, Señor, nuestra vida. Alguien que ore conmigo dándole gracias al Señor. Alguien que lo crea. Alguien que lo crea en el nombre de Jesús. Te damos gracias, mi Dios, te damos gracias.